Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar. Y hoy, Dadilia, vamos a hablar a toda nuestra audiencia de un tema que es alarmante, muy preocupante, sí, sobre todo por estos días que en este mes de enero aquí en los Estados Unidos se conmemora el mes de la lucha contra el tráfico humano. Correcto. Un flagelo social que afecta a 1.7 personas por cada 100.000 de ellas. De esto da cuenta no solamente la Organización de las Naciones Unidas, sino también la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Y ustedes se preguntarán por qué estos dos médicos van a hablarnos de tráfico humano hoy. A continuación les vamos a explicar por qué. Mira, algo importante, y de hecho ayer estaba yo participando en un foro, porque esto es un problema tan importante a nivel social y de salud, tiene un impacto de salud pública, que yo era parte de una mesa redonda donde participamos y mis estudiantes estaban ahí presentes. Y es obligatorio aquí en Estados Unidos que todo el personal de salud, incluyendo médicos, asociados médicos, enfermeras, inclusive peluqueras, manicuristas, tengan entrenamiento para identificar víctimas de tráfico humano, porque a lo mejor es la única oportunidad que tienen para poder conseguir ayuda. Entonces, este mes de concientización permite visualizar un problema social, de salud, de un alto impacto a nivel global y de romper muchos los mitos que se tienen sobre el tráfico humano, cómo ocurre y quiénes son las víctimas, que muchas llegan a ser sobrevivientes y cuáles son las posibilidades que tienen de conseguir ayuda. Sí, en efecto. Y cuando hablamos de tráfico humano, tenemos que diferenciar bien dos conceptos que se manejan muy a la ligera en medios de comunicación y en las redes sociales. Cuando hablamos de trata y tráfico, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Cuando hablamos de trata, estamos hablando de una actividad definitivamente ilegal que supone la explotación de personas de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier etnia, correcto, de cualquier tipo, en la cual esa persona es explotada, puede ser con fines laborales, con fines sexuales o para la extracción de órganos, que es lo que más alarma a las personas, bajo amenaza, bajo la coacción, bajo el fraude, el engaño y hasta con la fuerza física. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Siempre van a ser más vulnerables de este tipo de delitos las personas de escasos recursos, las personas que se encuentran en una situación de conflicto dentro de una nación y se desplazan hacia otros territorios por la falta de control en las fronteras, por supuesto, mujeres y niños. Y cuando hablamos de tráfico, estamos hablando de la manipulación, el traslado de esas personas de entre una nación y otra. Supone definitivamente el traslado, el traspaso de fronteras entre países. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Como siempre, los niños. Fíjate estas estadísticas tan interesantes, Dadilia. Antes de que empiecen las estadísticas, algo importante que hay que destacar es de que dentro de las leyes, recordemos que Estados Unidos tiene un marco legal de acuerdo a cada estado, pero en líneas generales, aquí en Estados Unidos no es necesario, si es un menor de edad, de que se cumpla la coerción, la amenaza. Por supuesto. Si un niño está bajo riesgo y está siendo explotado en cualquier aspecto, ya sea laboral o sexual, de inmediato pasa a ser una víctima de trata de personas. Las personas mayores de 18 años sí tienen que cumplir la coerción, el miedo creíble, todos estos aspectos que mencionaste. Pero en niños, el solo hecho de que estén trabajando en condiciones que no son permitidas o sean explotados sexualmente, ya son víctimas de trata de personas. Claro que y ahí sí. Vamos a las estadísticas que son realmente alarmantes. Claro que sí. Claro, el niño no se puede valer por sí mismo, no tiene autonomía, no tiene la capacidad de raciocinio, y esto involucra a personas hasta los 17 años que, aunque sí tienen una capacidad de raciocinio ya más o menos desarrollada, no tienen la madurez suficiente para evitar, no solamente para evitarlo, sino también en situación extrema solicitar ayuda. Lo más alarmante de esto es que
Para el informe de las Naciones Unidas del año 2025, se determinó que el 93% de los casos en todo lo que se refiere a las Américas procede de América del Sur. El Sí, 75% de las víctimas del tráfico humano proceden de América Central y del Caribe correcto. y el 76%, como la ven, aquí en los Estados Unidos. Y esto es un llamado a nuestra población latina que forma parte de la audiencia de En Sintonía con tu Salud, porque la gente piensa que esto, aunque afecta a comunidades desprotegidas, donde están las personas más vulnerables desde todo punto de vista, y no se da en países como estos, pero en Europa es un flagelo que afecta principalmente a las mujeres y Y déjame niñas. decirte algo importante. De las estadísticas que compartimos aquí en la Florida, el 46% de los casos son personas que viven aquí en la Florida, son niños, mujeres que vienen de su misma comunidad. Esa imagen, y eso es algo importante que hay que hablar, esa imagen de que te secuestran en la calle, que te perdiste, de que te tienen en un lugar oscuro, no ocurre la mayoría de las veces. Esa es la imagen del cine que vende. Y Ujú. sí, da una idea de qué es lo que ocurre, pero realmente es una explotación de la juventud y de los niños de tu propia comunidad, de las mujeres vulnerables, con esos determinantes sociales de salud que siempre conversamos, las personas que son pobres, que no tienen suficiente educación, que no tienen acceso a recursos médicos y legales, tienden a ser vulnerables, pero están pasando también en Estados Unidos. Es sorprendente de que Florida somos el estado número 3 en lo que se refiere a tráfico humano, y de las víctimas de tráfico humano, la gran mayoría son del mismo estado de la Florida, ni siquiera vienen de otros estados. Así de que esto nos llama a algo importante, y es, yo creo que en todas nuestras comunidades, que tenemos que proteger este tipo de población para evitar que esa explotación ocurra internamente. Las movilizaciones de personas, no lo voy a negar, ocurren, pero no necesariamente el mayor número de víctimas son de esas movilizaciones, son realmente de este deterioro interno que existen, familias rotas que vienen de violencia doméstica, que tenemos que conversar de eso también, muy Ujú. vinculado con la salud mental, de niños que se escapan. Hay una estadística de que si un niño después de 48 horas no aparece, lo más seguro es que ya sea víctima de tráfico humano. Sí, y qué bueno que lo mencionaste, porque la mayoría de estos jóvenes en edad preadolescente y adolescente que se desaparecen, muchos de ellos o huyen de hogares en las cuales ellos se encuentran en situaciones de riesgo, ya sea porque hay un padre o una madre o ambos. Es que son adictos a sustancias, al alcohol o hay violencia doméstica en la cual ellos son objetos de maltrato. Es muy importante que ustedes entiendan por qué nosotros como médicos, especialistas en el área de salud pública, hablamos de tráfico humano. A estas personas, imagínense que están secuestrados, porque eso es un Sí. secuestro, Ujú. en el cual se les niega no solamente el ejercicio de sus derechos, sino que también tienen menor acceso al agua y a alimentos y, por Sí. supuesto, acceso a los servicios de salud. Eso trae consigo embarazos no deseados, Deseados. Ujú. abortos, muertes por abortos provocados, porque al traficante no le conviene que aquella muchacha, esa niña, esté embarazada para poderla comercializar y sacar este provecho económico de ella. Mira, para darte una idea del impacto y de qué tan difícil es y por qué se vuelve un problema de salud pública, lo que tú dices, la restricción al alimento. Yo he tenido la oportunidad de conversar con sobrevivientes de tráfico humano, y una de ellas me compartió de que ellos tenían la rutina del McDonald's Meals. Las llevaban a Ujú. McDonald's y podían escoger, después de tener todo un día de trabajo, y les voy a explicar cómo trabajaban, podía escoger una sola comida de $1. Eso implicaba de que podía comer solo o unos nuggets o una hamburguesa o las papitas, pero no iba a tener la comida completa. Es una manera de dominio a través del hambre. Sí. Y así como lo hacen, también lo hacen con las drogas. Te empiezan a enviciar con las drogas para que lo hagan. Esta chica compartió esto conmigo, y a ella la forzaban a tener, y no es solo tráfico sexual, después vamos a hablar Ujú. de los que trabajan, del tráfico laboral, de las personas que están en trata por trabajo. Me comentaba de que ella la obligaban a tener relaciones sexuales con 20 hombres
diarios. ¿Ok? Esto es una cifra alarmante, porque la mayoría de estos clientes no permitían que ella utilizara protección, así que el riesgo de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no deseados era muy alto. Así de que otra manera de manipular es de que, irónicamente, las llevan a las iglesias, pero las tienen vigiladas, porque es una manera de compensarla. Bueno, te portaste bien, atendiste bien a los clientes, te voy a dejar ir a tu iglesia. Y es por eso de que hemos tratado de que en lugares donde se congregan, en universidades, en muchos lugares, educar a las personas de que esto puede ocurrir y que alguien puede ser víctima. A mí particularmente me ocurrió en estas campañas que yo realizo para educar a las personas, que cuando completé con mi equipo la presentación, se nos acercó una muchacha en una universidad y nos dijo: acabo de descubrir que yo soy víctima. Está estudiando, no cumple el parámetro, ¿ok? Pero se dio cuenta que la estaban manipulando, le tenían sus documentos secuestrados, tenía que cumplir una cuota de mantener relaciones sexuales con un grupo de personas para que mantener su techo, no se alimentaba bien y como premio le permitían ir a su universidad, pero la tenían totalmente controlada. Así de que esto te da una idea del espectro que puede tener este flagelo social de salud en toda una comunidad. Y estamos hablando de alguien que asistía a una universidad. Sí, ese es lo que menos se nota y es lo más común, porque la mayoría de las personas son víctimas de la trata, que es la explotación, dentro de sus propias comunidades, dentro de sus propios países. No siempre va a suponer el traslado de un lugar a otro o de un país a otro, correcto, que es lo que implica el concepto de tráfico humano, el traspaso correcto, de fronteras internacionales. Pero fíjate, no solamente hemos enumerado problemas de salud física como infecciones de transmisión sexual, VIH, clamidia, virus de papiloma humano, sífilis, gonorrea y toda la serie de infecciones de transmisión sexual que conocemos. La desnutrición, la deshidratación, las infecciones cutáneas, porque no siempre les van a permitir acceso a la higiene. Pero entonces vemos también que hay un grupo de personas, esto incluye a personas de ambos sexos, muchachos jóvenes y muchachas jóvenes, que con fines de explotación sexual o explotación laboral son sometidos son inducidos al consumo y obligados al consumo de sustancias, ya puede ser droga o alcohol, para que soporten aquellas largas jornadas de trabajo. La droga más empleada es la cocaína, y en el caso de las muchachas las obligan a ingerir alcohol. Entonces tenemos ahí otro problema, que es la adicción a sustancias, y todo esto trae como consecuencia algo de lo cual hemos conversado, ya hemos hablado, hemos tocado muy por encimita: problemas de salud mental, depresión, ansiedad, bulimia, intento anorexia, de suicidios, todo eso. El automutilarse ocurre mucho, porque no entienden qué es lo que está pasando. Y vamos a algo importante en la parte de salud mental. Esta estructura, si no vienes de un lugar fuerte que es tu hogar, que es tu familia, pasas a ser víctima fácil, ya tengas educación o vengas de zonas altamente vulnerables o de lugares vulnerables, como hemos mencionado. Ocurre de que estás buscando o la protección física, que es lo que hablamos siempre de nuestra pirámide de Maslow, de esta protección de lo que es el techo, el agua, la comodidad, el oxígeno, como también la parte afectiva, que es la siguiente. Entonces aparecen estos novios o parejas o familias protectoras que te vamos a ayudar con un buen sentido, y empiezan a engatusar a estas personas con esta manipulación financiera y emocional, y terminan atrapados en esa maraña de una manera tan triste y tan difícil de salir, que realmente es por eso importante saberlos diagnosticar, saber que algo está ocurriendo. Y como les comentaba a mis estudiantes ayer, a veces no podemos salvar a todas esas millones de personas que están lamentablemente dentro de esta trata de personas, pero si tú logras identificar una,
tú le cambias el mundo a esa persona. Y tenemos que hablar de ello y divulgarlo en en la comunidad porque es la única manera de, dándolo a conocer, de prevenirlo. Fíjate, hemos hablado de dos motivos por los cuales estas bandas organizadas, porque es AMPA organizada la que se dedica a esto por lo general, puede ser Es muy inclusive lucrativo. hasta miembros de tu familia. Exacto, porque es muy lucrativo y es algo que la A gente eso tiene iba. que entender. Si tú vendes una droga, es un producto que lo vendiste y ya. Cuando se utiliza el ser humano como esclavo, porque realmente pasan a ser esclavos, lo puedes rehusar, lo puedes rehusar, lo puedes rehusar. Y es un negocio multibillonario. Produce más el esclavizar personas que vender armas y que vender drogas. Sí, señor. Así mismo hay así estudios que están en la Organización Mundial de la Salud, en las Naciones Unidas, en el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas han reportado eso. No solamente con fines de explotación sexual y laboral, también para el tráfico de órganos, para la mendicidad Sí, y señor. una modalidad que se ha visto sobre todo con las mujeres, nuestras hermosas mujeres de esta parte del mundo, con fines de matrimonio forzado para sacarles cría como que fuesen unos animales. Y son vendidas al Medio Oriente, muchachas, niñas, Sí. inclusive. Y esto es un flagelo que afecta, fíjense algo. Estamos hablando de AMPA organizada, porque por lo general son las que se encargan del tráfico humano y de personas cercanas a la comunidad cuando se trata dentro de la misma localidad la explotación de la persona, la trata de la persona. Correcto. Pero en países como el nuestro, Sí. Venezuela, lamentablemente tengo que hacer mención porque llevo una campaña internacional desde hace varios años en contra del tráfico de niños. Sí. Es el mismo Estado venezolano quien se encarga, es el autor de todos los casos de tráfico de niños con un amañamiento fraudulento de todo el sistema judicial venezolano, donde están involucrados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, fiscales del Ministerio Público, los jueces de los sistemas de protección de niños en Venezuela y una estructura que forma parte del sistema de protección, que son los consejos municipales de protección de niños, niñas y adolescentes. Allí comienza. O van a los hospitales, hacen rondas, ven qué mujer, qué parturienta, qué mujer que está a punto de dar a luz, está sola, no tiene familiares, la muchacha es más o menos bonita. Bueno, ese niño es probablemente la próxima víctima, parte de la mercancía del tráfico de niños que hay en Venezuela, para lo cual utilizan a todo tipo de autoridades sin ningún tipo de pudor. Y esto supone fronteras y de esto está al tanto el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, yo no estoy hablando de algo aquí que inclusive ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA y de la ONU también. Y de hecho es algo que mencionamos al comenzar este programa, que cuando hay países que tienen situaciones de guerra o tienen gobiernos autócratas, esto tiende a ocurrir y siempre ha ocurrido. Tenemos los casos de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina que denunciaron la pérdida de sus nietos, cómo sus hijos fallecieron pero sus nietos no aparecieron. Así de que esto es parte de ese sinfín, esa rueda de cómo se trata de explotar y sacar siempre el mejor provecho. Y es por eso de que lamentablemente en países donde no hay una estructura adecuada, no se permiten oficialmente y legalmente las adopciones para evitar esto, pero lamentablemente ocurren. ¿Cuántos niños en Afganistán no se han perdido? ¿Cuántos niños en Ucrania, en las zonas entre Rusia y estos no se han perdido? ¿Cuántos niños cuando hubo la guerra de Sarajevo no se perdieron? Así de que esto es parte de esa población vulnerable. Cuando hay movilizaciones de personas por hambre, lo que ocurre muchas veces en África, tiende a pasar y lamentablemente las familias en desesperación venden también a sus hijos porque piensan que van a tener un futuro mejor, por lo menos van a comer.
Así de que esto es un tema de que tenemos mucho de qué hablar. Y es muy doloroso hablar de ello. Es muy doloroso, Fíjate, sí. quiero rescatar algo que mencionaste cuando hablaste de la explotación laboral, de gente que está dentro de su misma comunidad, Sí. trabajando en esa empresa, está subpagado y maltratado desde todo punto Mira, de y hay vista. unos que por lo menos lo subpagan, pero aquí han ocurrido casos y están casos registrados de personas que están recogiendo en el campo y no les están pagando y tienen que trabajar 15, 16 horas. O sea, la explotación laboral existe. Existen los hoteles donde tienen que estar lavando platos todo el día y no les dan descanso. Tienen que dormir en las mismas cocinas. O sea, esto está ocurriendo. Esto no es algo de que se ve muy lejos en el Medio Oriente. No, lo tenemos en el patio de nuestra casa. Y tenemos que estar muy pendientes porque a veces existe la barrera del idioma, a veces existe la barrera de que te colocan miedo, de que si tú denuncias te van a deportar. Eso es algo importante. Si eres víctima de tráfico humano, la mayoría de los países, y esto incluye Estados Unidos, te protege por ser víctima. Pero nuevamente tienes que tiene que existir la coerción, tiene que existir la manipulación y tiene que existir el miedo creíble. Si en algún momento te están subpagando, ya no calificas para tráfico humano y para que te puedan ayudar. Ya eso es otro tipo de caso. Y hablando de esa parte legal, la gente dice, pero bueno, es que cada vez hay menos casos de personas yendo a la cárcel por tráfico humano. Y hay algo importante que hay que destacar. Lo que se está haciendo mucho a nivel legal, y yo sé que esta parte a ti te interesa mucho, es de que cuando se atrapa a las personas que están de cabecillas para evitar retraumatizar a la víctima y de que tenga que ir a un juicio muy largo, se le hacen juicios por otros cargos que no sea el de trata de personas, porque eso implicaría que la víctima tiene que enfrentarse a esa persona más de una vez en un juicio y eso genera nuevamente trauma. Claro, y me voy a permitir leer algo para la audiencia y para ti también. Fíjate una cosa, en los Estados Unidos para el año 2025 se reportó que las condenas por tráfico humano bajaron de 289 a 210 personas, según el reporte de la Organización Internacional del Trabajo también. Y por otra parte también, para el año 2023 se había reportado que 2.329 personas fueron referidas a fiscales federales, con un aumento del 23% de los casos. 1.782 personas fueron procesadas por tráfico, con lo cual representa un aumento del 73% con los 10 años anteriores. O sea que si bien es cierto que se ven algunas cosas menos, vemos que hay mayores casos procesados y gente que va a purgar su condena. Te decía que quería rescatar algo con respecto a la explotación laboral, porque en ese sentido la Organización Internacional del Trabajo reporta que 49.6 millones de personas en el mundo viven bajo alguna forma de esclavitud moderna, de esta que estamos mencionando. Entonces, fíjate una cosa, se habla mucho del tráfico de órganos, pero las víctimas no aparecen. Son muy pocas las víctimas que aparecen para hacer la denuncia porque o fallecieron o tienen miedo a denunciar por temor a represalias, porque cuando se trata de estos casos de tráfico con fines de extracción de órganos, lo hacen bandas organizadas que tienen una manera exquisita de trabajar y muy tienen amenazada a la familia. Exactamente, Generalmente con tú no temes por tu amedrentamiento. vida y hay esa amenaza contra la familia, entonces las personas se quedan calladas. Y es algo que existe, la gente paga por los órganos. Y eso también es algo que tenemos que conversar más adelante aquí en Sintonía con tu Salud, porque yo siempre he pensado que la donación de órganos voluntaria limita mucho este tipo de crímenes, porque va a haber suficientes órganos disponibles, entonces no va a haber un mercado para tu poder vender. Pero mientras existan regulaciones y no exista esa conciencia colectiva de que puedes donar tus órganos y puedes salvar vidas, siempre va a quedar ese margen para ese mercado tan cruel. Porque a veces no solo extraen un órgano, extraen los 2 riñones y dejan a esa persona en diálisis. Y hay niños víctimas también de esto. Así que es algo que sí queríamos hablar porque los dos somos unos apasionados de lo que se refiere a la trata de personas, al tráfico humano y cómo podemos aportar como especialistas en salud. Si sospechamos algo, si tenemos esos indicios de que hay alguien que está con la persona, de que es el controlador, el que está contestando todo, que
aquí ocurre un fenómeno muy interesante. Las tatúan a las personas. Para marcarlas. Como el ganado. Como el ganado. Tuvimos un caso que ocurrió aquí en Miami. La chica se escapó y en castigo le tatuaron los párpados. Dios ¿Tú te mío. imaginas el dolor de esa pobre niña? Parte del tratamiento de recuperación fue remover con láser esa marca como si fuera un animal, un ganado, ¿ok? Entonces, y les ponen propiedad de propiedad de ¿ok? Entonces, quitarte esa humanidad. Y mira esto. ¿Ok? Oye, esto, hablando de quitar eso. Muchas víctimas, sobre todo jóvenes, de este delito tan terrible, que en principio se decía que era un delito contra el Estado, pero es un delito de derechos humanos, claro. es un delito de lesa humanidad contra las personas. Muchos de ellos terminan formando parte de la banda de traficantes. Sí, pasan a ser los que reclutan. Los reclutadores. Este es un tema que necesitamos 3 programas, pero tenemos que ir recortando un poquito para que la audiencia continúe siguiéndonos y vamos a hablar de otros temas en otros Sin embargo, momentos. tienen que aprender, la comunidad tiene que aprender a reconocer señales. Siempre en las emergencias de los hospitales, a los médicos les damos entrenamiento y a las enfermeras para que reconozcan cuando un niño no quiere estar con la mamá o con el papá. Con la persona adulta que lo está llevando. Aquí está pasando algo. Y los adultos también. Ser más rigurosos con los documentos. Exacto. Y hay recomendaciones que hace la UNICEF, aquí están, y las anoté para que no se me olvidaran, no ser impreciso. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomienda ampliar las vías legales y seguras para el desplazamiento de los niños, lo que estamos hablando de los documentos, reforzar los sistemas de protección infantil. Bueno, no solamente eso, la vigilancia, porque casos como el de Venezuela, que es un caso único, son los mismos sistemas de protección infantil quienes trafican con los niños. Garantizar soluciones sostenibles, mejorar la colaboración transfronteriza entre las autoridades de un país y del otro, y también evitar medidas que puedan llevar a los niños a escoger rutas más peligrosas con tal de escaparse y evadir a las autoridades. Y existe una línea nacional para la denuncia contra el tráfico humano aquí en los Estados Unidos, donde ¿quiénes son la mayoría de las víctimas? La comunidad hispana, lamentablemente. Sí. Usted puede llamar al 888-373-7888 o enviar un texto con la palabra HELP y la denuncia puede ser de carácter anónimo. Así es. Así que esperamos que hayan aprendido algo diferente el día de hoy, que tiene un gran impacto en la comunidad. Aquí todos podemos ser colaboradores para detener este crimen que hace un gran daño a nivel de la sociedad y sobre todo de que está ocurriendo muy cerca de nosotros, más cerca de lo que nos imaginamos. Y nos despedimos por cortesía de Dr. Aesthetics, así de que nos pueden seguir en nuestras redes en Dr. Aesthetics, donde ofrecemos los mejores servicios de salud y belleza. Así que hasta la próxima, hasta el próximo episodio, cuídense mucho. En sintonía con tu salud.